función exocrina y endocrina. Como función exocrina, pues es el responsable de realizar la degradación de los hidratos de carbono complejos hacia otros que pueden ser aprovechados durante el metabolismo intestinal. Tenemos también como páncreas endocrino, pues que libera algunas hormonas como la insulina, el glucagón, la somatostatina y el polipéptido pancreático. Como páncreas exocrino, habíamos mencionado pues que va a degradar los hidratos de carbono complejos a través de ¿qué? De enzimas de tres tipos principalmente. Las proteolíticas, entre las que tenemos la tripsina, quimotripsina, carboxipolipeptidasa. Las enzimas lipolíticas con la lipasa, el colesterol esterasa y la fosfolipasa. Y también enzimas amilolíticas, dentro de las que se encuentra principalmente la amilasa. Entonces mencionábamos la insulina, principal elemento producido por el páncreas endocrino. ¿De qué se encarga la insulina? Exacto. En tejidos sensibles a la insulina, como el músculo esquelético, la grasa, el hígado, la insulina ¿qué va a hacer? Va a estimular la captación de glucosa y la correspondiente formación de glucógeno, inhibiendo también la síntesis de glucosa. ¿El glucagón de qué se encarga? ¿Cómo participa? Principalmente a nivel hepático, va a estimular la formación de glucosa y posteriormente la cetogénesis. Por otro lado tenemos la somatostatina, que también es otra hormona importante, que va a inhibir la secreción tanto de insulina como de glucagón, así como la secreción de otras hormonas que vamos a ver en el transcurso de este módulo. Dentro de las patologías más frecuentes y de las que de todas maneras van a tener que manejar algún paciente, ya sea durante sus rotaciones, en el internado, incluso en su salud, es la pancreatitis. De hecho, el cuadro y la fisiopatología de fondo ustedes ya la conocen, pero la vamos a repasar un poquito. La pancreatitis aguda, este cuadro con tanta clínica, con tantas manifestaciones con las que llega el paciente, pues es un proceso inflamatorio, en donde va a haber una activación precoz de proenzimas pancreáticas, principalmente de la tripsina, que puede comprometer tanto los tejidos locales, es decir, tanto el propio páncreas, como órganos a distancia con una severidad variable. Tenemos diferentes etiologías, dentro de las que principalmente se asocia la pancreatitis. ¿Cuál es? Litiasis. Las litiasis vesiculares hasta en un 60% de los casos. Le sigue, cuidado, la ingestión alcohólica, hasta en un 30% de los casos. Luego tenemos alteraciones metabólicas, dentro de las que destaca la hipertrigliceridemia. Podemos tener pacientes que andan tranquilos por la vida con triglicéridos más de 1000 miligramos por decilitro. Este ya es un valor de alerta, si es que, al menos nosotros en el laboratorio, cuando encontramos estos valores sin una clínica asociada, pues tenemos que advertir a este paciente que está en un grave riesgo de poder padecer una pancreatitis aguda. Tenemos también otras situaciones como la hipercalcemia, en los cuadros de hiperparatiroidismo y en otras patologías como la insuficiencia renal. Tenemos otras etiologías como un traumatismo directo, traumatismo en abdomen, de repente situaciones postquirúrgicas, cuando ha habido manipulación, de repente con una CEPRE, una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, donde hay manipulación pues, de la vía biliar, de repente cuando hay la manometría de esfínter de Oddi, y también tenemos que con relativa frecuencia, hasta en un 5%, podemos tener fármacos que se asocian a esta patología. ¿Qué fármacos? Por ejemplo, el paracetamol, ¿no? Que es de uso tan frecuente, estrógenos, ácido valproico. Entonces, ¿qué pruebas vamos a utilizar para llegar al diagnóstico de una pancreatitis cuando llegan esos pacientes? La principal y la más utilizada y la que no debe faltar en todas las emergencias del mundo es la amilasa. Esta amilasa se va a encargar de fraccionar los carbohidratos complejos en fragmentos. Es producida por el páncreas exocrino, pero ojo, también no solamente es propia del páncreas, también la podemos encontrar secretada por otras glándulas, como las glándulas salivales, la mucosa intestinal, la placenta, el hígado y las trompas de falopio.
Se sabe que en un cuadro de pancreatitis esta se va a incrementar rápidamente, incluso desde las 3 primeras horas. Tenemos que en el 75% de los pacientes ya la encontramos significativamente incrementada dentro de las primeras 8 horas de iniciado el cuadro. Va a permanecer elevada durante aproximadamente 3 días. Sin embargo, recordad que si encontramos que se encuentra incrementada hasta en 3 veces el límite superior del valor de referencia, se sabe que existe un mayor a 95% de sensibilidad en estas primeras 24 horas y estaríamos diagnosticando apropiadamente un cuadro de pancreatitis. Recordamos algunas otras causas de hiperamilasemia que deben, pues, si es que encontramos la amilasa como un hallazgo, deberíamos descartarlas, como por ejemplo una exacerbación de una pancreatitis crónica. Habíamos mencionado que existen otros orígenes de la producción de amilasa. Es así que de repente un cáncer de páncreas, un cáncer de mama, un cáncer de próstata también pueden cursar con hiperamilasemia. La obstrucción del esfínter de Oddi, el trauma pancreático, la permeabilidad gastrointestinal alterada, ya sea por una úlcera péptica perforada, una apendicitis, cuando hay consumo de alcohol reciente, cuando hay enfermedades de glándulas salivales, en tumores malignos, en una enfermedad renal crónica avanzada y en estados hepáticos crónicos como la cirrosis. Otra prueba que también nos ayuda para el caso de las pancreatitis es la lipasa, mucho más específica, pero que también es producida a nivel como páncreas exocrino. Tenemos que se incrementa también rápidamente con un pico a las 24 horas, pero va a permanecer elevada por mucho más tiempo, a diferencia de la amilasa que habíamos conversado anteriormente. Sin embargo, se sabe que si encontramos el valor de lipasa por encima de 5 veces su límite superior, estamos con seguridad en un 85% de que es específicamente un cuadro de pancreatitis. Recordamos los criterios de Ransom, son súper importantes y que no se deben olvidar. Apenas llegue su paciente al ingreso, tenemos que tomar en cuenta algunos valores. Vemos que muchos de ellos pues, son netamente valores de laboratorio, es decir, que no solamente nos va a interesar dosarle amilasa lipasa, sino también debemos utilizar estos criterios. ¿Qué es lo que vamos a pedirle a nuestro paciente en la admisión? Pues un recuento de leucocitos, siendo un criterio para pancreatitis si encontramos el recuento de leucocitos por encima de 16.000 células por microlitro. Luego debemos hacer un dosaje de glucosa. Para ser considerado un criterio positivo, debemos encontrarlo por encima de 200. Luego tenemos la deshidrogenasa láctica, mayor de 350, la TGO o AST, mayor de 250, y que nuestro paciente tenga más de 55 años. Vamos a monitorizarlo conforme vamos viendo la clínica, pero igual a las 48 horas tenemos que hacerle otras pruebas de laboratorio para confirmar y darle el criterio de si estamos frente todavía a una pancreatitis leve o una pancreatitis grave. A las 48 horas vamos a evaluar el hematocrito. Si este ha disminuido en más del 10%, vamos a considerarlo un factor adicional a los criterios de Ransom. Luego tenemos si el calcio sérico se encuentra por debajo de 8, también es otro factor. Si tenemos el BUN incrementado en más de 5 miligramos por decilitro es otro. La presión arterial de oxígeno por debajo de 60 es otro criterio que suma a la severidad. Y también si encontramos que el paciente cursa con acidosis metabólica con un déficit de base mayor de 4 miliequivalentes por litro. Si llegamos a juntar de 1 a 3 criterios, pues podríamos decir que estamos tranquilos frente a una pancreatitis leve, solamente con ayuno, terapia mucho más sencilla, pues vamos a poder llevar el cuadro. Sin embargo, si encontramos más de 4 criterios, ya estamos frente a una pancreatitis grave que requiere un abordaje mucho más intenso. Recordar también que de todos estos criterios, si tenemos más de 7 positivos, se asocia a un 100% de mortalidad. Entonces, estos criterios han sido trabajados durante tanto tiempo que incluso ya en metaanálisis se sabe y se ha logrado establecer, de acuerdo a la cantidad de criterios positivos que encontremos en nuestro paciente, una asociación con el porcentaje o riesgo de mortalidad en ellos.
Otro cuadro también de esta glándula tenemos la pancreatitis crónica. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tener que va a ser un proceso inflamatorio persistente a nivel del parénquima o del sistema ductal del páncreas, con la consecuente fibrosis y compromiso funcional. ¿Qué es lo que va a pasar entonces cuando comprometemos la función pancreática? Vamos a tener entonces un cuadro de malabsorción, el paciente puede cursar con esteatorrea, y si pues vamos a tener afectado el páncreas endocrino, pues vamos a tener de repente riesgo de que nuestro paciente curse con diabetes mellitus. Las principales causas de pancreatitis crónica tenemos al alcohol dentro de una de ellas, en el 90% de los casos. Tenemos pancreatitis recurrente, ya sea por obstrucciones, litiasis, los cuadros de hipertrigliceridemias, hipercalcemias y también de origen autoinmune. Dentro de las pruebas diagnósticas que hacemos ya para el cuadro de una pancreatitis crónica, principalmente aquellos que se asocian a los cuadros de malabsorción. Ojo que ya vamos a encontrarlos alterados cuando se ve afectada más del 90% de la función exocrina, cuando ya la hemos perdido. ¿Qué pruebas se recomiendan? Pues realizar un test de tolerancia a la glucosa, que suele encontrarse positivo o alterado en el 65% de los pacientes con pancreatitis crónica, la presencia de grasa fecal y amilasa y lipasa incrementada en ayunas hasta en un 10% de los pacientes. Habíamos mencionado pues, que una de las complicaciones más frecuentes y esta epidemia mundial, que es la diabetes mellitus, que amerita anualmente la reunión y la revisión de los estándares y criterios diagnósticos, estándares de tratamiento, las metas de tratamiento, que se agrupan y se definen en el ADA que sale cada año, este año tenemos el de 2018, y que el documento que está disponible en la web, o sea, cualquiera lo puede descargar, y que hace un resumen, se analiza los criterios, los conceptos, y a partir del cual vamos a repasar algunos de ellos. Así tenemos la clasificación. Definimos la diabetes tipo 1 cuando principalmente hablamos de una destrucción autoinmune de las células beta, y vamos a cursar, nuestro paciente va a tener una deficiencia absoluta de insulina. Situación diferente es la diabetes tipo 2, donde va a haber una pérdida progresiva de la secreción de insulina por parte de las células beta, y se va a asociar generalmente a un cuadro de insulinoresistencia. Otro cuadro de diabetes mellitus, pues tenemos la diabetes gestacional, donde generalmente vamos a encontrarlo en el segundo o tercer trimestre, pero que existe todavía la duda, porque de repente no se le hizo un control antes de la gestación a la paciente, si es que nuestra paciente era anteriormente diabética. Generalmente, pues, nuestro paciente va a llegar con, ¿cuál es el término? Poliuria, polidipsia, lesiones, alteraciones en la microvasculatura, ¿no? Que lo van a traducir ellos con las palabras de que mis heridas no sanan, lesión a nivel también oftalmológica, lesión borrosa, va a haber pérdida de peso y polifagia, ¿no? Sin embargo, los síntomas no son característicos siempre, no les vamos a encontrar, no van a llegar siempre los pacientes con esta sintomatología tan florida. La diabetes tipo 1 y tipo 2 pues son enfermedades heterogéneas en las que la presentación clínica y la progresión de la enfermedad pueden variar considerablemente. Es aquí pues donde el laboratorio tiene un papel bastante importante. Tradicionalmente se creía que la diabetes tipo 1 pues, era de los pacientes, de los niños, y la diabetes tipo 2 de los adultos. Ahora este concepto ha sido desterrado porque podemos tener tranquilamente pacientes adultos con diabetes tipo 1. Por eso es importante hacer la clasificación al momento del diagnóstico, porque eso va a definir la terapéutica. Sin embargo, no todas las veces es sencillo. Es por eso que también anualmente, para revisar ese documento que vimos al inicio, el del ADA, que es de la Asociación Americana de Diabetes, se reúnen también y recaban las experiencias, por ejemplo, de la Fundación de Investigación de Diabetes Juvenil, de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica
y de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, que han determinado algunos conceptos de acuerdo a la evidencia que ellos han ido manejando. Por ejemplo, tenemos así que ocasionalmente los pacientes que tienen diabetes tipo 2 van a cursar con cetoacidosis diabética, y principalmente si hablamos de pacientes hispánicos o asiáticos. En el caso de pacientes niños con diabetes tipo 1, van a venir con síntomas clásicos de poliuria, polidipsia, y solo en baja frecuencia encontramos la cetoacidosis diabética. La presentación de la diabetes tipo 1 en los adultos es variable. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para decirle a un paciente diabético, porque es un diagnóstico que decimos para toda la vida? Son tres principalmente, son los que definen la edad. Tenemos la glucosa en ayuno. Si la encontramos por encima de 126 miligramos decilitro, ojo que nuestro paciente tiene que haber tenido un ayuno calórico de al menos 8 horas. Es un punto para que tenga diabetes. La siguiente prueba que debemos solicitar es un test de tolerancia oral a la glucosa. Luego vamos a hablar con más detalle de cada una de ellas. Quiere decir que la medición a la segunda hora, luego de esta sobrecarga de glucosa, si la encontramos por encima de 200, otro criterio para diabetes. Y tercero, la tercera herramienta es tener la hemoglobina glicosilada, hemoglobina A1C mayor o igual al 6.5%. En el caso de que nuestro paciente venga con los síntomas clásicos de hiperglicemia, si le asociamos una glucosa al azar en cualquier momento del día y si esta la encontramos por encima de 200, ya tenemos diagnóstico de diabetes. ¿Qué factores de riesgo? ¿En qué pacientes tenemos que parar las orejitas de que existe riesgo de diabetes? Pues principalmente pacientes con sobrepeso. Clásicamente se tiene un IMC mayor de 25 como factor de riesgo. Sin embargo, para pacientes asiáticos e hispanos, este IMC basta con ser mayor o igual a 23. Con uno o más de los siguientes factores de riesgo, ya ampliamente conocidos por ustedes. Si tenemos la A1C mayor o igual a 5.7, pues ya tenemos un factor de riesgo asociado. Si tenemos el test de tolerancia oral a la glucosa alterado, más no con este valor mayor a 200 miligramos por decilitro a las 2 horas, es otro factor de riesgo. Si tenemos la glucosa en ayunas alterada, también. Si tenemos familiar del primer grado con diabetes, ya está casi sentenciado. Si tenemos la HDL muy disminuida, debajo de 35, otro factor de riesgo. Si tenemos los triglicéridos ligeramente incrementados, por encima de 250, también es otro factor de riesgo. Si nuestra paciente tiene signos o está diagnosticada de síndrome de ovario poliquístico, otro factor de riesgo. Si es hipertenso, si es que existe historia de enfermedad cardiovascular, si es un paciente sedentario, y si ya vemos que cursa con signos de resistencia a la insulina, como la presencia de acantosis nigricans o de obesidad. Para todos aquellos pacientes en los que hemos encontrado estos factores, uno más de estos siguientes factores de riesgo, a pesar y encima con un IMC mayor o igual a 23, ¿cómo es que vamos a realizar el monitoreo o control de esos pacientes? Tenemos que, para todos los pacientes, tenemos que realizar un screening si es que es mayor a 45 años. Si los resultados son normales, pues vamos a repetir las pruebas cada 3 años. ¿Qué pruebas? La glucosa basal, la hemoglobina glicosilada, su test de tolerancia a la glucosa. Y en los pacientes con ya criterios de prediabetes, pues vamos a hacer un screening cada año. ¿Qué es la prediabetes? Pues vamos a tener igual las tres pruebas que utilizamos. Sin embargo, prediabetes la definimos cuando, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada la tenemos entre 5.7 y 6.4, porque mayor a 6.5 ya es diabetes. Definimos como prediabetes cuando la glucosa en ayunas la encontramos entre 100 a 125, porque mayor a 126 ya es diabetes. Y en el test de tolerancia oral a la glucosa definimos como prediabetes
cuando tenemos valores a las 2 horas entre 140 y 199. ¿Por qué? 200 ya es. La diabetes tipo 1 es la menos frecuente, representa solo del 5 al 10% de todos los casos y se va a dar pues por la destrucción autoinmune de células beta pancreáticas. Tenemos que puede deberse a diferentes situaciones, sin embargo, la fisiopatología conocida es que existe ya una predisposición genética. Tenemos genes ligados al HLA que van a ser factor de riesgo pues, para que nuestro paciente curse eventualmente con diabetes tipo 1. Va a existir una respuesta inmune a células beta normales o alteradas por de repente diferentes factores ambientales, infecciones virales o daños directos sobre estas células. Existiendo entonces un ataque autoinmune que va a derivar en la destrucción de las células beta y con el correspondiente cuadro de diabetes tipo 1. ¿Qué anticuerpos como parte de este ataque autoinmune vamos a encontrar en nuestro organismo y que vamos a poder medir? Pues tenemos las células B del islote, o llamadas ICA, las antiinsulina o IAA, tenemos las antiácido glutámico descarboxilasa o las GAT65 y las antitirosina fosfatasa o IA2. El ICA tenemos que lo encontramos hasta en el 70-80% de los pacientes recién diagnosticados. Descarboxilasa ácido glutámico también en el 70-80% de los pacientes recién diagnosticados. El IA2 asociado a insulinoma hasta en un 60% y los anticuerpos contra insulina, bueno, solamente en un 50% en pacientes pediátricos con diabetes tipo 1 y no suele detectarse en adultos. Habíamos mencionado que existe una asociación genética, estas son los genes, el HLA-DQA y el DQB. Sin embargo, igual va a haber todo un periodo evolutivo hasta tener finalmente el cuadro clínico de diabetes, cuando ya existe la disfunción total y la pérdida casi total de la función del órgano. Habíamos mencionado la predisposición genética, tiene que haber un desencadenante ambiental, vamos a tener que se da una insulitis, una injuria a nivel de las células beta. Mencionábamos la autoinmunidad celular a través de las células T, que desencadena a su vez la liberación de autoanticuerpos. Habíamos mencionado el GAT65, el ICA, el IA, el IA2. Y vamos a tener principalmente una primera fase con una respuesta, la fase de una pérdida de respuesta a insulina, que va a iniciar pues, el cuadro de prediabetes. El paciente va a cursar con una intolerancia a la glucosa. Vemos que ya podemos incluso encontrar la prueba del test de tolerancia a la glucosa oral ya alterado. Ya viene la presentación clínica y finalmente ya el cuadro de diabetes. Recordamos que si tiene este origen autoinmune, no va a ser el único cuadro autoinmune que podríamos encontrar en nuestro paciente. Puede cursar con tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Graves, enfermedad de Addison, enfermedad celíaca, vitiligo, una hepatitis autoinmune, miastenia gravis y anemia perniciosa. Recordamos que para el desarrollo de una enfermedad autoinmune debe haber la participación genética del medio ambiente, la alteración de la regulación inmune, es decir, en nuestro paciente con diabetes tipo 1 tenemos siempre que investigar estas otras patologías de origen también autoinmune. En cuanto a otras pruebas de laboratorio, pues tenemos principalmente la glucosa. Habíamos mencionado la glucosa al azar. Si la encontramos alterada mayor a 200, pues es un criterio. Si le sumamos signos y síntomas a nuestro paciente, pues podríamos diagnosticar diabetes. En ayunas, ojo que tiene que haber el ayuno calórico de 8 horas como mínimo. Si es mayor a 126, hacemos ya diagnóstico. Pero hay que considerar algunas situaciones en donde podemos tener falsamente incrementada la glucosa. Es así otras patologías como el feocromocitoma, situaciones de estrés, de repente nuestro paciente hospitalizado, pero vamos a diagnosticar diabetes, pero no, en una situación de estrés, en una pancreatitis aguda o por consumo de drogas. El test de tolerancia a la
glucosa es una prueba también que se realiza y ya está estandarizada y es una de las recomendaciones de la ADA para el diagnóstico. Tenemos que tener, le decimos a nuestro paciente que venga en ayuno, un ayuno de 8 a 12 horas, se le va a tomar una primera muestra, que va a ser la muestra de glucosa basal, se le va a dar una sobrecarga de glucosa con una solución de 75 gramos de glucosa anhidra diluida en 300 mililitros de agua. Convencionalmente esto se prepara en el mismo laboratorio, así como preparar su limonada, pero el sabor es tan intenso porque es tan dulce que a veces tenemos que mezclarlo con limoncillo, pero que la recomendación es que la tomen de a poquitos porque como tiene tanta carga osmótica llega a nuestro estómago y puede incluso provocar náuseas y vómitos. Entonces, idealmente para tener el procedimiento tranquilo, que nuestro paciente tampoco se sienta tan mal, le recomendamos que lo tome de a poquitos, dejamos pasar el tiempo y a las 2 horas de haber terminado su vasito le tomamos la siguiente muestra de glucosa. ¿Y qué es lo que vamos a valorar? Esta es la curva normal, esta es la curva de cómo se eleva la glucosa en un paciente normal, con sus reservas insulínicas adecuadas. Vemos que puede llegar a un pico, siempre menor a 200, incluso a la primera hora, que es el pico más alto. Sin embargo, a la segunda hora cae, incluso por debajo de los 100. Tenemos que en un caso de ya intolerancia a la glucosa, este pico se va a mantener elevado a la primera hora, sin embargo, antes de la segunda hora va a caer. Pero ya en un paciente diabético vemos que esta curva se mantiene muy incrementada por encima de 200 miligramos de decilitro de concentración de glucosa en sangre. ¿Recuerden esto? Hay muchos médicos porque si bien la prueba está estandarizada para hacer diagnóstico cuando la medimos a las 2 horas, hay endocrinólogos que les gusta ver cómo se comporta esta curva en su paciente y pueden solicitar de repente el dosaje a la hora. Hay algunos casos que tienen a la media hora, a la hora y media, a las 2 horas, las 2 horas y media, 3 horas, y el pobre paciente termina agujereado muchas veces. Pero, por ejemplo, ahí lo que nosotros hacemos es la recomendación y tenemos que entrar a la discusión muchas veces diciéndole, oye, ¿para qué quieres hincharlo tantas veces a tu paciente si el valor que tú necesitas es a las 2 horas? Porque con el valor de las 2 horas es con el que hace el diagnóstico. El pobre paciente desagradecerá eternamente. Tenemos la hemoglobina glicosilada, que también es otra metodología estandarizada, que se basa en el principio de que la glucosa está en permanente interrelación o combinación con la hemoglobina, de manera irreversible durante toda la vida del eritrocito. Recordamos que la vida del eritrocito es de 120 días. Entonces, la hemoglobina glicosilada va a ser proporcional al valor medio de la glucosa que se ha mantenido en las últimas 6 a 12 semanas. Es decir, me permite incluso una evaluación retrospectiva de cómo ha estado manteniéndose la glicemia en nuestro paciente. El valor de referencia es que debemos encontrarlo por debajo del 5.7% y existe una fórmula para estimar el valor aproximado de glucosa en este periodo. Tiene muchas ventajas la hemoglobina glicosilada. La podemos solicitar a cualquier hora del día, no necesitamos que nuestro paciente esté en ayuna, no existe una preparación previa para nuestro paciente, no se va a alterar con factores agudos como ya habíamos mencionado, existen métodos estandarizados, es decir, que son reproducibles aquí en Perú, en Estados Unidos, en la China, porque se trabajan bajo métodos estandarizados, es decir, su diagnóstico, ustedes lo diagnostican en Perú, obviamente ese diagnóstico va a ser replicable en cualquier otro lugar, siempre y cuando haya sido utilizando el método estandarizado. Y también la hemoglobina glicosilada nos va a ayudar porque existe la recomendación que si la reducimos por debajo del 7%, pues vamos a también tener una reducción en las complicaciones microvasculares. ¿Cómo le hacemos entender a nuestro paciente qué significan sus valores de hemoglobina glicosilada? Incluso se suele recurrir a cartillas bastante gráficas como esta. Por ejemplo, si le decimos, señor, usted tiene 10% de hemoglobina glicosilada. Oye, el señor, ¿qué pensará? Pues me entenderá. Pero si le decimos, a ver, señor, usted tiene 10% de hemoglobina glicosilada, quiere decir
que su glucosa ha estado en las últimas semanas entre 240 a 300 miligramos por decilitro. Entonces ahí como que el paciente de repente ya aterriza un poquito la idea, y si encima le ponemos la cara triste en rojo, obviamente le tocamos el corazón. Dentro de las complicaciones de la diabetes, pues tenemos muchas que ya conocemos como parte de la fisiopatología de la enfermedad, pero que también pueden ser abordadas en el laboratorio. Es así que tenemos, por ejemplo, la resistencia a la insulina, donde tenemos que existe una respuesta biológica deficiente a la insulina. Se va a dar a consecuencia de la expansión de adipocitos viscerales, que va a conllevar a un aumento en la secreción de los ácidos grasos libres que van a causar pues, esta resistencia a la insulina. Estos ácidos grasos van a aumentar la unión de la insulina, van a alterar la unión de la insulina a su receptor, alterando así pues, la acción de la hormona. Y el defecto más importante se va a traducir en intolerancia a la glucosa y diabetes mellitus. 80% de los pacientes obesos van a tener esta resistencia a la insulina y principalmente se encuentra asociada al síndrome metabólico. Podemos usar la insulina en el laboratorio. Recordamos que la podemos encontrar incrementada en algunas patologías como el insulinoma, una hipoglicemia reactiva después de una ingestión de glucosa, pacientes con cirrosis, y disminuida pues en los pacientes diabetes tipo 1, en el hipopituitarismo y en la cetoacidosis diabética con pérdida de peso. Hablamos entonces de la cetoacidosis diabética, una de las complicaciones más graves, severas y con las que generalmente pueden debutar y llegar a nuestros pacientes en emergencia. Generalmente pues, se va a dar por un estado crítico de déficit de insulina y exceso de hormonas catabólicas. Nuestro paciente llega deshidratado, con el aliento de manzanas, con hipotensión ortostática, taquipneico, taquicárdico, con dolor abdominal, náuseas, vómitos, confusión, síntomas bastante generales. Y muchas veces llega tan planchado que ni siquiera te ayuda con el interrogatorio, ¿no? Ni siquiera le señala cómo se sintió antes, tiene antecedentes de diabetes, no, ni siquiera te da tiempo eso. Pero ahí ya su ojo clínico que dice, puede ser algo con la glucosa. Ojo que también se asocia a antecedentes de infección viral, infección bacteriana, traumatismo o solo estrés emocional. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues tenemos una mayor producción de glucosa con una disminución en su utilización que va a generar un cuadro de hiperglicemia con el correspondiente estado hiperosmolar que va a llevar a un compromiso de conciencia, glucosuria, porque ya superamos los umbrales renales de glucosa, con deshidratación y pérdida de electrolitos. Por otro lado, tenemos que va a existir un aumento de la lipólisis, un aumento de la cetogénesis con una utilización menor de los cetoácidos. Entonces, vamos a tener una hipercetonemia que va a llevar a una acidosis metabólica con la consecuente aparición de bafolipnia, halitosis cetónica e hipercalemia. El estado hiperosmolar es la otra complicación crítica de un paciente diabético que bien puede llegar a ser debut, es mucho más mortal, mucho más grave que el estado cetoacidótico. Generalmente la hiperglicemia en los pacientes diabéticos tipo 2 pues puede desarrollar y desencadenar un coma hiperosmolar. Es mucho más severo en diabetes tipo 1, es 10 veces mayor en mortalidad en comparación a la cetoacidosis diabética y en un 60% se asocia a infecciones como neumonías e ictus. ¿Cómo vamos a poder diferenciar estos dos estados? Pues acá el laboratorio nos va a ayudar. Principalmente la glucosa plasmática. La vamos a encontrar mucho más elevada. ¿Dónde? En el estado hiperosmolar, incluso teniendo valores por encima de 600 miligramos de cilia. El pH, pues mucho más ácido en la cetoacidosis diabética, pudiendo encontrarlo incluso por debajo de 7. Las cetonas en la cetoacidosis diabética. La osmolaridad incrementada en el estado hiperosmolar, por encima de 320. Una brecha aniónica, entonces, mayor a 14 en el estado hiperosmolar. Y en ambas situaciones podemos llegar a estupor o coma. Entonces, a lo areca, tenemos que recordar
que los dos criterios importantes que vamos a tener que evaluar en nuestro paciente crítico para poder discriminar si estamos frente a un estado hiperosmolar o a una cetoacidosis, pues va a ser el valor del pH y el valor de la glicemia. A menor valor de pH nos acercamos más a una cetoacidosis diabética, y a un mayor valor de glicemia nos acercamos más a un probable síndrome hiperglicémico hiperosmolar. Listo.